Poliarteritis nodosa. La poliarteritis nodosa es una enfermedad caracterizada por la inflamación progresiva de los vasos sanguíneos, específicamente de tamaño mediano y pequeño. Se trata de una vasculitis necrotizante. Esta enfermedad se presenta en forma de lesiones focales y segmentarias, lo que significa que los vasos sanguíneos inflamados presentan áreas específicas de afectación en lugar de estar afectados de manera uniforme en todo su recorrido. Esta vasculitis es una enfermedad poco común, con una incidencia estimada de 4 a 10 casos por millón de habitantes. Aunque puede manifestarse a cualquier edad, es excepcional en la infancia, ya que los casos descritos como poliarteritis nodosa en niños probablemente corresponden a la enfermedad de Kawasaki, que presenta características clínicas similares. Tiende a afectar predominantemente a hombres entre los 40 y 60 años, con una proporción de casos de aproximadamente de 5 hombres por cada mujer afectada. Se ha observado una asociación entre la poliarteritis nodosa y la infección por el virus de la hepatitis B, encontrándose que aproximadamente el 20 a 30% de los pacientes con poliarteritis presentan antígenos de este virus. Además, alrededor del 5% de los casos de poliarteritis están relacionados con la infección por el virus de la hepatitis C. También se ha encontrado una asociación entre la poliarteritis y la tricoleucemia, así como con el consumo de anfetaminas. La poliarteritis nodosa puede afectar los riñones, y esta afectación renal se relaciona con fenómenos de isquemia renal en lugar de una verdadera glomerulonefritis. Aproximadamente el 60% de los pacientes con este tipo de vasculitis presentan esta afectación renal. Los síntomas asociados incluyen proteinuria, microhematuria y cilindros celulares en la orina. En algunos casos, puede manifestarse como un síndrome nefrótico completo o como un episodio de fracaso renal agudo. El grado de disfunción renal puede variar de un paciente a otro. La hipertensión arterial es otro síntoma común en más del 50% de los pacientes con poliarteritis, y se debe tanto a la afectación de los vasos sanguíneos como a la nefropatía. Este tipo de vasculitis se caracteriza por afectar las arterias coronarias, lo que puede dar lugar a diversas manifestaciones cardíacas. La afectación coronaria en la poliarteritis nodosa puede causar obstrucción parcial o completa de las arterias que suministran sangre al corazón. Esto puede conducir a la aparición de arritmias. Además, la obstrucción de las arterias coronarias puede ocasionar una disminución del flujo sanguíneo al músculo cardíaco, lo que puede manifestarse como síntomas de cardiopatía isquémica, como angina de pecho o incluso un infarto de miocardio. En algunos casos muy raros, la afectación de las arterias coronarias también puede desencadenar pericarditis. La poliarteritis nodosa puede afectar las articulaciones, manifestándose comúnmente como artralgias y mialgias. En algunos casos, puede presentarse una poliartritis no deformante asimétrica, que se caracteriza por la inflamación de múltiples articulaciones sin causar deformidades. Esta poliartritis tiende a localizarse principalmente en las grandes articulaciones de las extremidades, como las rodillas, los tobillos y las muñecas. Es importante remarcar que la poliarteritis nodosa no suele causar deformidades articulares permanentes, a diferencia de otras enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide. Esta vasculitis puede manifestarse como neuropatía periférica, siendo su forma más característica la mononeuritis múltiple, aunque también puede presentarse como polineuropatía sensitivo-motora. La neuropatía periférica es frecuentemente la manifestación inicial de la enfermedad, y afecta de manera similar tanto a las extremidades superiores como inferiores. La neuropatía periférica en la poliarteritis se caracteriza por un inicio brusco, con síntomas sensitivos intensos que son seguidos en un corto periodo de tiempo, a veces horas, por un deterioro motor grave. En algunos casos raros, la poliarteritis puede manifestarse como cuadros de disfunción cerebral o cerebelosa, que se atribuyen a una vasculitis difusa en el sistema nervioso central. También se han reportado casos de defectos motores focales, los cuales pueden ser causados por isquemia, hemorragia o infarto. En la poliarteritis nodosa, generalmente se considera que los pulmones no se ven afectados, lo que ayuda a diferenciarla de otras enfermedades como la poliangeitis microscópica. Es importante destacar que la PAM puede presentar una amplia variedad de manifestaciones clínicas y que a veces se pueden observar características similares a otras vasculitis. Además, es posible que un paciente pueda presentar síntomas que se asemejen a más de una vasculitis, lo que dificulta el diagnóstico preciso. Recuerda que en el video anterior ya te mencioné otras manifestaciones de las vasculitis en general. Te dejo esta tabla que resume la mayoría de las manifestaciones de esta enfermedad. En la poliarteritis nodosa, no existen parámetros de laboratorio específicos que confirmen el diagnóstico de manera definitiva. Sin embargo, se pueden observar ciertos hallazgos en los análisis de laboratorio que son indicativos de la enfermedad.
Se suele observar un aumento en la velocidad de sedimentación globular y en los niveles de reactantes de fase aguda, como las plaquetas, el fibrinógeno, la aptoglobina y la ferritina. También es común encontrar leucocitosis con predominio de neutrófilos sin eosinofilia. Algunos pacientes pueden presentar hipergamaglobulinemia, así como la presencia de factores reumatoides, crioglobulinas e inmunocomplejos circulantes. Los valores de complemento, C3 y C4, pueden estar disminuidos debido al consumo durante la fase aguda de la enfermedad. Adicionalmente, en alrededor del 20 al 30% de los pacientes, se pueden detectar marcadores del virus de la hepatitis B. Es importante tener en cuenta que los anticuerpos antinucleares rara vez son positivos en la poliarteritis, y los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos suelen ser negativos, lo que ayuda a distinguir esta enfermedad de otras vasculitis asociadas con ANCA positivos. El diagnóstico definitivo de la poliarteritis nodosa se establece mediante la confirmación histológica, que implica la realización de biopsias en diferentes tejidos dependiendo de la localización de las lesiones sospechosas. Se pueden realizar biopsias superficiales de la piel, músculo o nervio periférico, o biopsias más profundas del riñón o hígado. Es importante tener en cuenta que debido al carácter segmentario de las lesiones en la poliarteritis, una biopsia negativa no excluye por completo el diagnóstico. En algunos casos, cuando la biopsia no es posible o los resultados son negativos, se puede realizar una arteriografía selectiva abdominal. Esta prueba consiste en la inyección de un medio de contraste en el tronco celíaco y las arterias renales para visualizar los vasos sanguíneos. En aproximadamente el 70% de los casos de poliarteritis, se pueden observar microaneurismas en la arteriografía. Aunque estos hallazgos no son específicos, su presencia en el contexto de un cuadro clínico compatible puede respaldar el diagnóstico de poliarteritis nodosa. En su enfoque por patología, la poliarteritis nodosa se caracteriza por un proceso inflamatorio necrosante que afecta principalmente a arterias de mediano calibre. No se observa afectación de arteriolas, capilares ni vénulas. La lesión tiene una distribución segmentaria y se localiza especialmente en las áreas de bifurcación de los vasos. En la fase aguda, se observa necrosis fibrinoide e infiltración de polimorfonucleares neutrófilos, mientras que en la fase crónica predomina la infiltración de células mononucleares. Se pueden observar dilataciones aneurismáticas que se producen debido a la ruptura de la capa elástica interna de las arterias. También puede haber hiperplasia de la capa íntima, trombosis y oclusión de la luz vascular. Un hallazgo característico es la presencia de lesiones en diferentes etapas evolutivas, que combinan alteraciones inflamatorias agudas con cambios residuales cicatriciales. No es común encontrar infiltrados eosinofílicos o la formación de granulomas en esta enfermedad. Aunque la poliarteritis nodosa puede afectar cualquier órgano, el riñón y el corazón son los más frecuentemente involucrados, presentándose en más del 70% de los casos según series de autopsias. Por el contrario, el pulmón y el vaso suelen estar menos afectados o respetados en esta enfermedad. En esta ilustración te muestro una arteriografía renal que muestra microaneurismas señaladas por las flechas pequeñas, y cortes abruptos de arterias pequeñas, señaladas por las flechas grandes. De acuerdo a los criterios de las guías europeas, se clasifica como poliarteritis nodosa si están presentes al menos 3 de los siguientes 10 criterios: pérdida de peso mayor a 4 kilogramos desde el comienzo de la enfermedad, livedo reticularis, dolor o sensibilidad testicular, debilidad muscular de las extremidades, neuropatía periférica, presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio, elevación de la urea en sangre o creatinina sérica mayor a 1.5, hepatitis B o presencia de antígenos o anticuerpos en suero, anormalidades arteriográficas o biopsia con hallazgos característicos. El tratamiento de la poliarteritis nodosa se basa principalmente en el uso de corticosteroides. La dosis recomendada es de 1 miligramo por kilogramo por día. Sin embargo, en casos de afectación severa, se pueden administrar dosis altas de corticosteroides junto con un agente inmunosupresor, preferiblemente ciclofosfamida intravenosa. Una vez que se alcanza la remisión, se puede considerar la sustitución de ciclofosfamida por otros inmunosupresores menos tóxicos, como azatioprina o metotrexato. El pronóstico de la poliarteritis nodosa sin tratamiento es generalmente desfavorable, con una baja tasa de supervivencia. Se estima que la supervivencia a los 5 años sin tratamiento es de aproximadamente el 15%. Sin embargo, con el inicio temprano y adecuado del tratamiento, el pronóstico mejora significativamente, alcanzando una tasa de supervivencia del 90% a los 5 años.